El psicoanálisis después de Freud. Los Bleichmann. 4. Harman y la psicología del yo. Discusión y comentarios. 1. La propuesta del psicoanálisis como una psicología general. Todo análisis de un modelo puede resultar esquemático. Será criticado por omitir ideas que para un lector en particular son más relevantes que otras. Así sucederá inevitablemente con los comentarios que sobre la psicología del yo desarrollaremos en este capítulo. Pedimos entonces paciencia y comprensión para juzgar nuestro intento. Estas salvedades sirven además para recordar que nuestro criterio es ofrecer una visión general de los problemas. Ningún modelo teórico es homogéneo, aunque hay figuras señeras que son la cabeza del grupo. Aparecen permanentemente otras que plantean innovaciones y giros conceptuales. A este libro le pasa, salvando las distancias como a las enciclopedias. Nunca podrían ser publicadas en forma completa, pues cualquier corte cronológico en el conocimiento implica la limitación. En la psicología del yo hay muchos autores destacados. Existe una primera generación en la que podemos citar algunos nombres y trabajos importantes: Harman, Anna Freud, Chris, Loewenstein, Rappaport, Fenichel, Wilder y otros, de los autores que fueron muy influidos por la psicología del yo, pero que hicieron desarrollos independientes. Nos ocuparemos examinando algunos de ellos por separado. Mahler en los capítulos 15 y 16, Kohut en el 17 y 18, Kemper 19 y 20. Los precursores fueron Sterba y Number, para recordar solo dos de los más importantes. Víctor Aiza, al evaluar el estado actual del psicoanálisis, dice: ¿cuáles son las corrientes actuales en la práctica analítica? La corriente fundamental, indiscutiblemente, es el pensamiento de Freud, aunque éste no descarta los otros pensamientos que han ampliado y enriquecido la teoría freudiana, la de la psicología del yo y la de Melanie Klein. Con esto, de ninguna manera quiero decir que sean únicas o que excluyan a otros pensadores, pero sí considero que todas las aportaciones se basan en una de estas dos escuelas. Los descubrimientos de Harman principalmente y los de Loewenstein y Chris han servido para que Mahler, Jacobson y Kohut elaboraran y presentaran sus teorías. De la misma manera, las aportaciones de Melanie Klein han sido ampliadas y enriquecidas por la contribución de Meltzer y Bion. Cada uno de los autores citados dentro de la psicología del yo merecía su presentación y discusión. Preferimos, sin embargo, para enfrentar la compleja tarea de comentadores, tomar las ideas que a nuestro juicio son directrices y dan cuenta del espíritu general del grupo. Nos detendremos a estudiar qué traen de nuevo y dónde cabe la salvedad o la crítica. Un análisis adecuado sobre la psicología del yo debe ubicar el contexto del medio científico y psicológico de los Estados Unidos, lugar en que esta corriente tuvo su aparición. Allí se desarrolló y realizó los principales enfrentamientos polémicos. El positivismo es la filosofía predominante en la cultura americana, constituye la postura oficial universitaria y de los científicos en general. Sus consecuencias son múltiples. Existe el deseo de evaluar los resultados de una actividad con metodología experimental tradicional. Las ciencias naturales tienen gran prestigio y sirven como modelo para el conocimiento científico. La sociedad, en términos generales, es exigente de realizaciones prácticas y valora en mayor grado el rendimiento comprobable que la especulación teórica. En los años 50 y 60, el panorama americano estaba invadido por multitud de terapias y por distintas versiones de teorías psicológicas en una suerte de neofreudismo, con una amplia gama de modificaciones a la técnica clásica y a las bases mismas de la teoría psicoanalítica. Culturalistas, psicoterapeutas de orientación dinámica, junguianos, fenomenólogos existenciales, interracionalistas, en un gran boom social de interés por lo psicológico y las terapias. Los psicoanalistas, por su parte, ocuparon cargos a diferentes niveles, incluso eran llamados a Washington como asesores en temas de interés público. La psicología del yo debe ubicarse dentro de esta compleja situación de intereses, presiones, modificaciones y exigencias de todo tipo. El hecho de defender las bases mismas del psicoanálisis en la teoría y la técnica
constituye por sí solo un mérito incuestionable de esta corriente y no debe ser subestimada bajo ningún aspecto. Dentro del propio ámbito del psicoanálisis, los últimos años de la obra de Freud muestran indudablemente su preocupación por la estructura de la mente y del yo, por sus funciones, disociaciones, defensas y reacciones frente a la angustia. Una vez afianzado el descubrimiento capital del inconsciente, el interés de Freud se orientó hacia su inclusión dentro de la estructura general del funcionamiento psíquico, tarea que buscó resolver con los cambios de la segunda tópica expresados en el yo y el ello o en inhibición, síntoma y angustia. Puede entenderse a la psicología del yo como una doble propuesta orientada tanto en el campo interno del psicoanálisis como al externo. Desarrolló la teoría freudiana en un determinado sentido y sostuvo polémicas dirigidas hacia otras posturas, con todas las influencias que las batallas de este tipo dejan en los participantes, toma de posiciones a veces radicalizadas, acercamientos y enfrentamientos, combinatorias y transacciones. Debemos señalar, para despejar malos entendidos iniciales, que una de las primeras obras de esta corriente, el importante libro La psicología del yo y el problema de la adaptación, perteneció al periodo europeo de Hartmann y fue publicado en 1939 en alemán. La psicología del yo no es entonces un resultado del American Way of Life, como a veces se afirma de manera demasiado simplista, sino de vicisitudes producidas dentro de la propia teoría y del movimiento psicoanalítico. Igual comentario puede hacerse de El yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud, que apareció en 1936. Este magnífico libro, que encontró con el aval de Freud, muestra un rumbo definido hacia el estudio de las funciones del yo. En esa perspectiva, convergían varios psicoanalistas, incluyendo autores muy interesados en lo social como Berfen, Fenichel y Reich. Les atraía entender cómo funciona el carácter y la personalidad en su conjunto. Tenían la esperanza de que el estudio del yo arrojase luz sobre el ser humano normal o patológico y su relación con la sociedad. La idea que a veces hemos escuchado de homologar la psicología del yo como una supuesta ideología de la libre empresa o del capitalismo americano es no solo simplista o elemental, sino francamente prejuiciosa. Indica más una insuficiencia de conocimientos que un análisis serio y desapasionado de los hechos. Las posturas ideológicas tienen su razón de ser y su ámbito legítimo. Cuando se usan fuera de su campo de aplicación, provocan opiniones reduccionistas que terminan siendo erróneas. Los psicólogos del yo también tienen el mérito de haberse esforzado por polemizar con los científicos de orientación positiva. Si se lee atentamente el simposio sobre la naturaleza científica del psicoanálisis realizado hacia los 60, merece el máximo respeto el valor intelectual de quienes como Hartmann, Huby, Gardiner y Arlow realizaron interesantes debates con filósofos y científicos positivistas. Las aportaciones de Robert Wilder son también, al igual que las de Hartmann, muy precisas para responder a la crítica positivista contra el psicoanálisis. Hoy, casi 30 años después, conservan su capacidad de respuesta. Como pasa en otras corrientes, la psicología del yo cambia en su desarrollo desde los años 50 hasta la actualidad. Una diferencia evidente, entre otros temas, es el cambio en el papel que se le da a las relaciones de objeto. Esta temática influye de manera predominante en todo el psicoanálisis actual. Podríamos decir esquemáticamente que el psicoanálisis a lo Hartmann pensaba en términos de energías, catexias, impulsos y defensas del yo. Muchos analistas actuales, tanto continuadores de la psicología del yo como de otras escuelas, lo hacen pensando en el vínculo con la madre, las relaciones emocionales, procesos de maduración o relaciones y estructuras narcisistas. Lo uno dio lugar a lo otro, no puede contraponerse, pero sí resulta necesario establecer distinciones entre ambas perspectivas. Al hablar de la psicología del yo, nuestro autor por excelencia es Heinz Hartmann. De sus continuadores nos ocuparemos en los capítulos respectivos. ¿Puede ser el psicoanálisis una psicología general? Hartmann piensa que sí, o por lo menos que esa debe ser su orientación.
La pregunta encierra una buena dosis de dificultad. La respuesta depende de lo que se pretenda llamar una psicología general. Si por tal entendemos toda la psicología o la única psicología o una teoría unificada, completa y coherente sobre el funcionamiento psicológico humano, indudablemente el problema se complica. Pero no existe coincidencia absoluta sobre qué se entiende por tal afirmación. Sobre este tema son de interés los trabajos de McIntosh y Sadler, que con matices personales lo discuten ampliamente. Es indudable que la obra freudiana no se reduce a un intento de explorar la neurosis, sino que va mucho más allá. Se proyecta a temas generales como lo inconsciente o la naturaleza de las pulsiones en el hombre. Crea modelos de funcionamiento de la mente que son inéditos y presenta postulados generales que exceden el marco de la psicopatología y, por supuesto, de las teorías psicológicas vigentes. El freudismo es en cierto sentido una psicología. Otros creen que la idea de que el psicoanálisis es una psicología general debe entenderse más como una aspiración y una dirección que como un hecho consumado. Si el psicoanálisis propone leyes generales sobre el funcionamiento mental, modelos de la personalidad o de la motivación humana, explicaciones que abarcan áreas muy amplias del funcionamiento mental, como son el narcisismo o los procesos identificatorios, podría decirse que en un sentido el psicoanálisis ya es una psicología general de pleno derecho. En realidad hay varias psicologías generales, si entendemos por esto afirmaciones y construcciones teóricas con un nivel de amplitud y generalización suficientes para dar cuenta de una manera coherente de cómo es el ser humano en el sentido psicológico. Curiosamente, el psicoanálisis, que puede pensarse como una psicología general, tiene grandes dificultades cuando se pone en relación con otras psicologías también generales. En esto radica el problema más que en discutir aisladamente sobre si el psicoanálisis es una psicología general o no, o si lo será. Para nosotros se podría formular la cuestión de la siguiente manera. A. ¿Puede el psicoanálisis dar cuenta del conjunto de los fenómenos psicológicos? B. ¿Puede el psicoanálisis unirse a las otras psicologías? En cuanto a lo primero, debemos pensar que el psicoanálisis explica un aspecto que, aunque fundamental, no es abarcativo de todo lo psicológico. El hombre es algo más que sus conflictos inconscientes, su identidad o la estructura de la mente. Debe recordarse, por ejemplo, el campo de la psicología social, disciplina que no puede reducirse a lo que el psicoanálisis enseña sobre estos problemas, o el estudio de la maduración y el desarrollo, la psicología pensada en términos de la etología y la biología, los estudios sobre inteligencia, cognición, afectos, etc. Entendemos al psicoanálisis como una psicología general que convive con otras psicologías generales que toman diferentes niveles de estudio o puntos de partida alternativos para su desarrollo. ¿Es la matemática de Euclides una matemática general y la de los no euclidianos? Podría afirmarse con bastante énfasis que ambos son sistemas generales lo suficientemente amplios y explicativos, por lo menos en áreas específicas, como para considerarles sistemas generales. Actualmente, cualquier disciplina tiene varios enfoques simultáneos, que son muchas veces opuestos. Existe, por ejemplo, una actividad lingüística, pero hay muchas teorías lingüísticas de orden general. Concluimos entonces que hay una psicología y varias teorías psicológicas. No existe la psicología. El segundo problema es, ¿puede el psicoanálisis unirse a otras psicologías? Este es más complicado e inicia una polémica. La idea de Harman de que el psicoanálisis debe ser una psicología general incluye la expectativa de fusión con otros enfoques, como por ejemplo la fisiología o la sociología, las teorías de maduración, etc. Esto se nos presenta como más dudoso. En los hechos, las dificultades metodológicas para vincular el psicoanálisis con otras teorías son bastante grandes. La aspiración de Harman ha tenido muchas dificultades para ser llevada a la práctica y creemos que no se ha logrado. Rappaport, con su genio indudable, trató de presentar un tipo de teorización accesible a científicos de otras disciplinas, ya sea por el estilo, por el nivel de formalización, por los temas o por la rigurosidad, pero el resultado
mirando retrospectivamente, resulta muy exiguo. Igual sucede con Hartman y con la gran cantidad de reuniones especialistas de otros campos. Hartman propone, por ejemplo, una base común para el psicoanálisis y la sociología, que parte erróneamente, a nuestro juicio, de una categoría extraanalítica. En este caso, paga un precio alto, pues se desemboca en una teoría basada en la acción, concepto que podrán discutir los sociólogos, pero que para el psicoanálisis resulta muy estrecho y ajeno a su marco teórico. Hartman dice: una reinterpretación mutua de los datos analíticos por la sociología y de los datos sociológicos por el psicoanálisis presupone cierto acuerdo previo entre las dos ciencias sobre una teoría definida de la acción social que haga posible la correlación. Nuestra disciplina tiene la particularidad de que el conocimiento solo se puede lograr adecuadamente a partir del análisis personal y de la práctica clínica. Es difícil confiar en aquellas producciones que no tengan como punto de referencia el tratamiento psicoanalítico, el análisis de la transferencia y de las resistencias, de los sueños y de las motivaciones inconscientes. En otro capítulo de este mismo libro, decimos que el psicoanalista tiene un verdadero gueto metodológico. Tampoco deberíamos aspirar a que nuestra psicología, la psicoanalítica, sea compartida por todos y se convierta en la psicología. Además de imposible, quizás sería bastante inconveniente para el desarrollo científico que impere una teoría en todos los campos, cerrando puertas a las explicaciones independientes. Aunque el psicoanálisis sea la psicología oficial o académica, como sucede en algunas cátedras universitarias, de todas maneras no debería ser vista como la única psicología general, ni mucho menos tratar de que ocupe todos los niveles de análisis. De lo contrario, el riesgo de dogmatismo y obstáculo al progreso es muy grande. Es bueno tener pasión por nuestra disciplina, pero quizá no sea tan bueno el intento de convertirla en una psicología oficial. Una psicología general debe ocuparse de funciones mentales, tales como la memoria, el juicio, la inteligencia, el desarrollo del pensamiento o de los afectos. Ambuidos de este propósito, tanto Hartman como Rappaport, Chris y otros se dedicaron a estudiar temas que el psicoanálisis había omitido. Aunque respetuosos de sus intentos, debemos ser francos. Nos parece que los logros que alcanzaron en este terreno son reducidos, en la práctica fueron olvidados. Para un próximo audio 2, adaptación y realidad.